¿Qué tal? Les habla su amigo Rudicel Figueroa Santiago y en este video les voy a presentar algunos temas que pueden ser de interés para los que están aprendiendo a programar, para los que están estudiando algoritmos. Estos temas van a ser muy importantes y son temas básicos que van a ver en lo que son algoritmos, en lo que son pseudocódigos y lo que son los diagramas de flujo. Bueno, básicamente un algoritmo es una secuencia de pasos que se siguen para darle solución a un problema planteado. Pero, ¿cuáles son las características de este algoritmo? Bueno, en el orden correcto, todo algoritmo debe ser definido, preciso y finito. Es decir, lo último, finito, quiere decir que todo algoritmo debe tener un fin. Todo algoritmo al iniciar, pues debe tener un inicio y al terminar debe tener un fin. Si no, entraría en un proceso de bucle y nunca podría terminar. El ejemplo de un algoritmo sería bastante sencillo. Por ejemplo, en este caso les presento una problemática muy sencilla que todos vemos en la vida cotidiana, que es la de cómo encender una PC. Bueno, si un algoritmo es una serie de pasos que dan solución a un problema, entonces esta serie de pasos debería resolver este problema, que es el cómo encender una PC. Comenzamos pues iniciando el algoritmo. Entonces el siguiente paso sería verificar que haya corriente. Obviamente, si no hay corriente no se va a poder hacer nada para encender el equipo. El siguiente paso sería conectar todos los dispositivos que queramos usar, o más bien que se tienen que utilizar, es decir, el CPU, el monitor y los dispositivos periféricos de la computadora. Encender el gabinete de CPU, encender el monitor, esperar a que se muestre el escritorio o en su defecto la pantalla de inicio de sesión. Si se requiere una contraseña, como bien decimos en la pantalla de inicio de sesión, pues si se requiere una contraseña hay que ingresarla. Tenemos que esperar a que el escritorio se cargue completamente una vez ingresada la contraseña o en su defecto ya encendido el equipo. Y así es como se enciende el equipo y está todo preparado para su utilización. Ahora bien, una vez que ya hemos visto el ejemplo de un algoritmo, pasamos al siguiente tema. ¿Qué es un pseudocódigo? Bueno, un pseudocódigo es la imitación de un programa informático el cual está expresado en un lenguaje común. Es decir, se omiten todas las características que presentan los lenguajes de programación y el pseudocódigo está expresado más en el lenguaje, en un lenguaje entendible por el hombre. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tomamos el mismo ejemplo del algoritmo para encender una computadora, cada uno de los pasos serían especificados en nuestro idioma, en el español, pero obviamente ya se seguiría una estructura un poco más definida, similar a la de los lenguajes de programación, pero omitiendo los comandos, por así decirlo, de los lenguajes de programación y expresándolos en nuestro idioma, que es el español. Bien, para mostrar un ejemplo del pseudocódigo, vamos a usar el mismo ejemplo, que es el de cómo encender una computadora. A continuación, pues como les había dado ya los pasos para encender una computadora anteriormente, ahora voy a mostrarles esos mismos pasos, pero en pseudocódigo, ya con una estructura, con un inicio y con un fin. Porque como bien les decía, todo algoritmo debe tener inicio y fin. Entonces aquí tienen el pseudocódigo, así es como queda. Ahora, para ser un poco más precisos en el pseudocódigo, le estoy metiendo una condición. La condición, pues como ustedes ya la habrán notado, dice si hay electricidad, entonces se realiza la serie de pasos correspondientes a si hay electricidad. Y si no hay electricidad, pues ¿qué se va a hacer? No simplemente sentarse y llorar o no hacer nada, que no se puede hacer nada si no hay electricidad, no se puede encender un equipo. Y si se dan cuenta, hago una condición doble. Si hay electricidad, hace la serie de pasos. Si no hay electricidad, pues hace otra serie de pasos. Y si no
Y también pongo otra condición de si pide una contraseña. Si no pide la contraseña, pues simplemente pasa y esperas a que cargue el escritorio. Después termina la condición de si hay electricidad y ya después termina lo que es el programa. Pero ¿cómo terminan las condiciones? Pues cada condición debe terminar con un fin sí en pseudocódigo. Y lo que es el inicio y el final del programa pues se expresa como tal, inicio y fin. Un diagrama de flujo es básicamente un algoritmo ilustrado de forma gráfica. La diferencia entre los diagramas de flujo es que se usan símbolos. Esto difiere a los diagramas de flujo de los pseudocódigos y de los algoritmos expresados de forma simple. Obviamente, pues cada diagrama de flujo tiene su propio diseño, cada quien sabe cómo realizar su diagrama de flujos, pero existen normas o más bien recomendaciones de cómo trazar un diagrama de flujo para asimilar rápidamente cómo va el flujo de datos y no confundir este flujo, para que el algoritmo pues se pueda entender y la solución pues sea mucho más fácil llegar a la solución de nuestro algoritmo. Para ello, las normas o las recomendaciones son que no se debe de cruzar una línea de flujo con otra línea. Sí se puede hacer, pero no es recomendable, ya que si hiciéramos un algoritmo en el que las líneas se cruzan, el flujo se podría confundir. Es decir, si una flecha que va en dirección a un símbolo o a un proceso y justo a la mitad de esa flecha está atravesada otra línea de flujo, no se podría decidir más bien en dónde se dirige ese flujo. Podríamos pensar que el flujo se va en la dirección en la que apunta la flecha equivocada, entonces el flujo se podría confundir y el programa sería muy problemático, sería muy difícil de entender. Lo que sí se puede hacer en los diagramas de flujo, o es más recomendable hacer, es que las líneas de flujo sean rectas, pueden ser inclinadas pero nunca cruzadas, o más bien no deben ser inclinadas, sino que siempre van a ser rectas. Pero si necesitas llegar de un símbolo que está en la esquina superior derecha, supongamos, a un símbolo que está en la esquina inferior derecha, lo que puedes hacer es trazar una línea en dirección vertical y luego otra línea en dirección horizontal, y así llegas al símbolo, obviamente sin cruzar otras líneas de flujo que estén cerca o que estén por esa área. Y entre otras recomendaciones, pues quedan los diseñadores de diagramas de flujo. Ahora, la simbología de los diagramas de flujo pues no son pocas tampoco, pero voy a ir señalando cada una de estas simbologías. Voy a ir mostrando la imagen del símbolo y voy a ir definiendo para qué se usa. En primer lugar tenemos el óvalo o el elipse. El óvalo o el elipse no se usa más que para indicar el inicio y el final de un programa. El primer símbolo es con lo primero que se inicia un algoritmo. Si un algoritmo no tiene el óvalo, pues te vas a dar cuenta prácticamente de inmediato que está mal. Y si no lo tiene al final, también está mal, porque no tiene un fin y termina convirtiéndose en un ciclo, no termina nunca. Tenemos también el rectángulo. En el rectángulo se realizan todos los procesos necesarios en un algoritmo. Y tenemos el círculo. ¿El círculo para qué funciona? Bueno, el círculo es un conector, pero es un conector, funciona para conectar líneas de flujo o para conectar ciertas líneas de flujo en una misma página del diagrama de flujo. ¿A qué me refiero con esto? Si estoy trazando un diagrama de flujo y se me acaba el espacio en el área en el que estoy trabajando, pero no se me acaba la página,
Entonces puedo trazar un círculo, insertar una letra dentro y pasarme a otro espacio, trazar otro círculo, introducir en el círculo la misma letra y continuar trazando mi diagrama de flujo. Se sobreentiende que cuando hay un par de círculos con una sola letra, eso quiere decir que están conectados. Y también tenemos lo que es un romboide. El romboide no es más que la entrada y salida de datos. Se usa para lectura de datos o para impresión de datos. El romboide y el símbolo de impresión están muy relacionados porque realizan casi las mismas funciones. Solo que el romboide tiene como diferencia el que puede leer datos. El rombo se utiliza más en las estructuras condicionales. El rombo formula una pregunta o decisión, o más bien es para formular una pregunta o una condición. Las flechas también se conocen como líneas de flujo. Indican la dirección del flujo de datos. La línea conectora básicamente es la unión entre dos o más símbolos. Es decir, si yo tengo una actividad y de repente tengo una decisión, la línea que va entre la actividad o el proceso y entre el símbolo de decisión, pues tiene que ser una línea, y al final de la línea siempre debo colocar la flecha o la dirección, debo indicar la dirección hacia donde va el flujo. Entonces el hexágono, o más bien como un hexágono deforme, se utiliza para las estructuras repetitivas for o repite para. En el hexágono o en el símbolo para repetir para, se expresa lo siguiente: se expresa un contador, pero obviamente el contador se declara desde el inicio y se inicializa en el hexágono. Se inicializa, se expresa la condición y debe llevar un incremento. Si no llevara un incremento, nunca podría terminar, porque la condición nunca se podría cumplir. Entonces, si tampoco tuviera una condición, tampoco podría terminar, porque no tiene una condición. Aunque el contador incrementara, si no se establece una condición que determine el límite de este ciclo, el ciclo nunca podría terminar y por consiguiente el algoritmo tampoco podría terminar. Ahora tenemos el conector en diferente página. No sé cómo se llama este símbolo, por eso lo denomino de esa manera. Se utiliza para eso, para conectar el flujo de datos en una página diferente. Esto es similar al conector en una misma página, es decir, al círculo, pero la diferencia es que ya no lo conectas en una misma página, sino que pasas a otra hoja. Si estás plasmando en papel, se te acaba el espacio y ya no tienes dónde ponerlo en la misma hoja, pues simplemente pasas a otra hoja, pones el conector de página diferente y ya se sobreentiende. La función es la misma, solo que la diferencia es que se expresa en una página diferente. Y existen otros símbolos más para los diagramas de flujo. Bien, aquí tenemos el diagrama de flujo que explica cómo encender una computadora. En el inicio, obviamente el pseudocódigo tiene un inicio, también lo tiene el diagrama de flujo. Y de una vez comienzo preguntando: ¿hay electricidad? Y el pseudocódigo dice que si hay corriente. Si hay electricidad y la condición se cumple de que si hay electricidad, comenzamos con la serie de pasos, es decir, ¿hay electricidad? Sí hay electricidad. Entonces conectamos todos los dispositivos a utilizar. Presionamos el botón de encendido del gabinete de CPU. Encendemos el monitor. Esperamos a que se inicialice el sistema. Entonces comienza aquí otra condición. La condición se inicializa y pregunta:
requiere una contraseña, es decir, se requiere una contraseña. Si la condición se cumple, entonces debes ingresar la contraseña. Si no se cumple la condición, entonces omites este paso y el flujo te está indicando cómo debes avanzar, es decir, te dice esperar a que se inicialice el escritorio, es decir, a que se cargue el escritorio, y entonces termina el algoritmo. Esto va indicado por las flechas y va indicado por estos valores sí y no, dependiendo de la situación. Hay electricidad. Si no hay electricidad, ¿qué se va a hacer? Sentarse a llorar, no hacer nada. No se puede hacer nada y el algoritmo termina automáticamente. Y eso sería parte del uso de los símbolos. No estoy utilizando todos los símbolos, pero aquí voy a explicar cómo funciona. Aquí tenemos el óvalo o el elipse, el cual inicia y termina el diagrama de flujo. Tenemos el rombo. El rombo, si se dan cuenta de la definición, dice que el rombo formula una pregunta o una decisión o una condición. Y aquí estamos formulando una pregunta. Estamos preguntando, ¿hay electricidad? Si se cumple, aquí como lo hemos establecido, sí, entonces se realiza la serie de pasos. Aquí tenemos otro rombo en donde estamos formulando otra pregunta. Se requiere una contraseña. Aquí establecemos que la contraseña no se requiere, se omite el paso que debería estar aquí y se sigue el paso que indique el flujo de datos o la línea de flujo. Entonces, una vez realizado el paso, termina el algoritmo. Pero si se requiriera una contraseña, entonces ahora sí el flujo indica que se debe de realizar este paso, el de ingresar la contraseña. En caso de que no se cumpliera de la condición o la pregunta de que hay electricidad, es decir, en caso de que no hubiera electricidad, pues hay que sentarse y llorar porque no se puede hacer nada y termina el algoritmo. Pero también no es necesario expresar este paso, yo lo puse porque se me ocurrió simplemente, pero se puede omitir, no tiene que ir ese paso, ahí puede simplemente quedar en blanco, estar la línea y terminar el programa. Y bueno, amigos, básicamente esto sería todo en cuanto al uso de los diagramas de flujo, de los símbolos, de las líneas, de las flechas, de las condiciones, de los pseudocódigos, de las definiciones del algoritmo. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden realizarlo en los comentarios, pueden dejarme sus dudas, yo se las puedo resolver con mucho gusto. Y si tienen alguna sugerencia que hacerme, con mucho gusto también tienen la libertad de hacerlo. Y muchas gracias por su atención y espero que esta información les haya sido muy útil.